Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y tuvimos una semana francamente interesante. Hay que recordar que la semana pasada todo terminó muy mal. El presidente Donald Trump alborotó a los mercados, enloqueció con su tuit, amenazó a los chinos, se fue a la reunión del G7 y dejó hecho un desastre todo el sector financiero mundial, por decirlo menos. Después mejoró la cosa simplemente porque dijo que los chinos le habían hablado, a lo cual China respondió que ellos nunca le habían llamado por teléfono. Pero bueno, ya conocemos al presidente Trump. Para México fue una semana interesante porque se anunció que el gobierno mexicano y las empresas constructoras de los ductos de gas que proveen de este producto a la Comisión Federal de Electricidad finalmente llegaron a un acuerdo. Yo francamente no quiero regatear nada. El acuerdo fue francamente bueno para las constructoras, el acuerdo fue francamente bueno para México. Yo tengo la impresión de que si el gobierno mexicano o la Comisión Federal de Electricidad, en este caso representada por Manuel Bartlett, hubieran seguido neceando en llevar el tema a los tribunales internacionales, México hubiera hecho el ridículo, amén de que nos hubiera costado una enorme cantidad de dinero porque ese pleito lo íbamos a perder. En cambio, al haber llegado a un acuerdo, pues realmente el que gana más es México, ganan también las constructoras, pero sobre todo es un pequeño paso en el sentido correcto para abonar a la confianza de los inversionistas. Si esto se hubiera llevado a pleito, creo que hubiera sido la puntilla y nos hubiera costado muchísimo trabajo recuperar la confianza de los inversionistas en México, tanto nacionales como extranjeros, pero este acuerdo abre la puerta y da esperanzas de que pudiéramos empezar a tener una mejor relación iniciativa privada y gobierno. Ojalá y así sea. Yo me felicito por el acuerdo porque creo que los dos ganaron. Finalmente se desatoró una cosa que nunca debió haberse atorado. Así es. No sé qué comentario tengas. La verdad es que creo que poco efecto tuvo la noticia en el tipo de cambio, porque hubo presiones que luego vamos a comentar. Pero sin duda de no haberse dado, yo creo que sí lo hubiéramos resentido. Es decir, no vimos una fuerte apreciación por el hecho de la noticia, ¿no? Pero si no, yo creo que las cosas se hubieran seguido deteriorando. En la semana y en el año hay que recordar que la presión sobre el tipo de cambio ha sido fuerte, se ha estado saliendo dinero, ya llevamos más como de 2,000 millones de dólares de fuga de capitales, hablo estrictamente de inversión financiera, y pues yo, al igual que tú, estoy más tranquilo y contento con esta noticia porque esto permitiría ya no solo ser atractivo por tasa de interés, sino porque México es un país que sabe respetar acuerdos y contratos y con ello pues volver a llamar a inversión extranjera directa y no solo financiera porque pagamos mucha tasa, ¿no? Yo sí estoy convencido que la noticia fue muy buena. México es mucho más que solo el tipo de cambio, porque no se afectó positivamente por lo que sea, pero esta es la primer buena noticia que tenemos en muchísimo tiempo y yo creo que hay que festejarla. Ojalá y sea la primera de muchas, porque quedan muchísimas cosas pendientes que hay que desatorar, sobre todo en el sector energético. Vendría mucho al caso, ya que se dio esta buena noticia, ¿cómo ves el que se desatorara también la reforma energética en su conjunto, ¿no? Bueno, reabrirla y sí, ¿no? Comenzar otra vez con las licitaciones, etcétera. Yo quisiera platicar que el peso no ha sufrido tanto a lo largo del año. Si hacemos uso de la memoria, nuestra moneda con respecto al dólar empezó el año en 19.57, el viernes estaba cerrando sobre los niveles de 20.07, esto quiere decir que la devaluación a lo largo de estos 8 meses ha sido del 2,5%. La razón fundamental ha sido que el dólar se ha fortalecido en el mismo porcentaje contra el euro, contra
el resto de los países, de las monedas de los países emergentes. Sin embargo, dicho esto, en el mes de agosto el peso se devaluó 5%, pasó de 19 a 20 en números muy redondos. Y yo me preocupé en hacer un análisis de por qué había sido esto, y realmente el 100% son temas que han venido de fuera. En primer lugar, la incertidumbre que provoca la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que le mete miedo a los inversionistas globales, y estos buscan refugio en lo que sienten que es más seguro, que son los dólares. Entonces venden todos los activos o muchos de los activos en riesgo y se ponen a comprar dólares, y esto fortalece el dólar y lo fortalece contra todas las monedas del mundo, independientemente de darse una guerra comercial entre los dos países. Quizá uno de los más afectados después de China va a ser Estados Unidos. Pero bueno, el dinero se mueve en forma irracional, y esto es lo que ha hecho esa devaluación de nuestra moneda. Y después puede haber otros, y te invito a que lo comentes conmigo. Creo que la economía norteamericana sigue mostrando una enorme fortaleza. Se revisó, si no mal recuerdo, el miércoles o jueves, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y dijeron que no había crecido el 2.1%, en la revisión lo bajaron al 2%, sin embargo en el análisis de las cifras es evidente que el consumo creció 4.7%, y cuando los mercados vieron esto, bueno, pues eso volvió a revaluar el dólar contra el resto de las monedas, porque Estados Unidos es una economía de consumo, y esto hace que la gente se sienta más tranquila y que la famosa corrección económica o depresión o como le queramos llamar, bueno, pues no está creciendo en probabilidades. La recesión en Estados Unidos creo que todavía está lejos, pero también hay factores de carácter internacional que seguramente tuvieron efectos negativos sobre nuestra moneda, ¿no? Sí. Comentábamos fuera del aire lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. La verdad es que en la semana el peso sí estuvo un poquito más débil que típicamente contra las monedas que nos comparamos, pero al final quien se fortaleció fue el dólar norteamericano. Aquí lo que vimos en México fue una noticia que tampoco contribuye a la apreciación de nuestra moneda, que fue una revisión del crecimiento económico por parte del Banco de México. Ahora el rango y la nueva estimación es entre 0.2 y 0.7. O sea, Banco de México revisa hacia abajo. En pocas palabras, si bien nos va, creceremos al 0.7 y el rango mínimo es 0.2. Para 2020 también revisan el crecimiento hacia abajo entre 1.5 y 2.5, rango mínimo y máximo, ¿no? Entonces, tampoco se están dando noticias locales que puedan contribuir a una mayor apreciación o fortaleza de nuestra moneda, ¿no? Desafortunadamente. Y sí, como bien dices, Italia pues tiene un plazo de 7 días para formar gobierno después de que salió el primer ministro. Comentábamos fuera del aire lo de Boris Johnson, ¿no? Ya le ganó 14 días a un cierre del Parlamento por 2 semanas, en el que pierden tiempo para negociar y donde hoy lo más probable es un Brexit duro. Mucho más de 14 días. Entiendo que es del 1 al 14 de octubre, ¿no? No, porque ya lo cerró y lo abren hasta el 14 de octubre. O sea que son 4 o 5 semanas. Entonces tienen 14 días nada más para tratar de negociar, eso sí, ¿no? Una vez abierto, ya queda muy poco tiempo. Exacto. Entonces, en esos 14 o 15 días, al 31 de octubre, hoy la salida más probable es el Brexit duro, el famoso hard Brexit, que desde nuestra perspectiva, lo hemos platicado mucho tú y yo y con analistas internos, externos, es un probable desastre, ¿no? El Brexit duro. Pues sí, pero eso le va a afectar a México psicológicamente un ratito, pero luego nos vamos a reponer. Sí, Gran Bretaña está muy lejos. Seguramente vendrá algo de presión, como la hubo en su momento con Grecia, ¿no? Grecia siendo mucho menos importante que el Reino Unido. Son cosas que nos afectan momentáneamente. ¿No? Lo que nos pega duro es
lo que pasa en Estados Unidos. Sin duda. Y luego pues está el tema también que España no logra formar gobierno, entonces como que tampoco hay muchos frentes o muchas buenas noticias globales. Ojalá y rompamos el ciclo, ¿no?, de malas noticias, el ciclo de malas noticias por todos lados, el temor de una recesión en Estados Unidos, que yo coincido contigo, aún no viene. Pero creo que pues aquí lo que más nos debe de preocupar es pues que todavía las calificadoras nos tienen bajo la mira y que hay el riesgo, no estoy diciendo que esto pueda ocurrir en el cortísimo plazo, pero hay el riesgo de que venga una revisión o una perspectiva negativa en el caso de México, ¿no? Me gusta mucho el pensamiento que tienes de decir necesitamos buenas noticias. Ojalá y de veras este arreglo de constructoras y gobierno para arreglar el tema de los ductos de gas sea el principio de una serie de buenas noticias. Pero lo que va a afectar al tipo de cambio en el futuro próximo va a estar más relacionado con lo que haga la Reserva Federal y Banco de México con la tasa de interés. Va a haber reunión 17 y 18 de septiembre de la Reserva Federal. México tiene reunión de política monetaria el 26. ¿Qué crees que va a hacer Estados Unidos y qué crees que va a hacer México? Porque eso va a ser también determinante para ver qué le va a pasar a nuestra moneda. Te voy a contestar muy rápido y a decir algo que me dijeron en la semana que me impactó. Yo creo que la Reserva sí baja. Y creo que Banco de México tiene los argumentos para relajar la política monetaria, es decir, para bajar la tasa de interés por inflación, suficientes para también bajar. A ver si se atreve a bajar por cómo esté el tipo de cambio llegado a ese momento. Si está en 20.50 o en 20.70, creo que difícilmente se atrevería a bajar la tasa, aunque tenga los argumentos por inflación. Y entonces yo le decía a un experto que qué opinaba con el efecto del tipo de cambio alto en la inflación, porque también al Banco de México le preocupa que el tipo de cambio se quede alto mucho tiempo, puede pegarle a la inflación. Y me decía Juan, recuerda que el efecto del tipo de cambio en la inflación es bien importante cuando hay consumo, cuando hay dinamismo en la economía. El déficit comercial se ha hecho mucho más chiquito y eso quiere decir que estamos comprando mucho menos de lo importado, hay menos dinero. La economía está tan débil que tampoco hay demanda. Ya vimos el análisis de la balanza comercial, tenemos un superávit, o sea, exportamos más de lo que importamos, lo cual no es una buena noticia. Así es. Porque el hecho de que no estemos importando quiere decir que la economía mexicana está estancada, porque la mayor parte de nuestras importaciones tradicionalmente son bienes de capital y bienes intermedios. Pero bueno, yo coincido, yo creo que Banco de México sí va a bajar, siempre y cuando la Reserva Federal lo haga. No creo que Banco de México se vaya a separar de la política monetaria de Estados Unidos, pero bueno, va a ser un mes otra vez bien interesante. Así es. Se nos fue el tiempo, Juan, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.